Señor Jesús, una vez más te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos das de estar aquí en esta mañana, por estar aquí, Señor, en tu presencia, adorándote y bendiciendo tu nombre a través de estas alabanzas que hemos cantado. Lo hacemos de corazón, Señor, lo hacemos para agradarte, para exaltar tu nombre. Ahora también, Señor, que venimos con un corazón dispuesto, Señor, a recibir el mensaje de hoy, tu palabra, te pedimos que tú nos dirijas, Señor, en todo lo que hagamos, que prepares nuestras mentes, nuestros corazones para estar, Señor, receptibles, atentos y abiertos a lo que tú tienes para nosotros en este día. Te pedimos que hables a nuestras vidas, que hables a nuestras mentes, a nuestros corazones y que podamos ser edificados y podamos salir de aquí transformados por el poder de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Estamos en la parte número 4 de la serie de mensajes titulada Máquina del Tiempo. Este es el mensaje 4 y el título es La renuncia de Nixon, la renuncia del presidente Nixon en el año de 1974. Muchas cosas ocurrieron en esta época, en esta década de los 70s. Vamos a estar leyendo en Primera de Pedro, capítulo 5, verso 1 al 3. Si usted tiene sus Biblias, sus teléfonos o sus tabletas, lo que tenga, puede abrirla y puede ir preparando este texto. Y si solamente quiere escucharnos, pues también bienvenido a escuchar el mensaje, la palabra de Dios. Allí en nuestras Biblias vamos a leer este capítulo Primera de Pedro, pero antes quiero decirles que en los años 70 eran tiempos muy difíciles para Estados Unidos. Eran unas épocas donde pasamos crisis en este país. ¿Cuántos recuerdan esa época? ¿Cuántos ya habían nacido en estos años? Yo creo que no muchos, tenemos jóvenes aquí, mucha gente joven, pero los que ya estábamos, aunque fuera en nuestros países, nos dimos cuenta de lo que pasó, diferentes crisis, diferentes problemas. Una de ellas pues fue la crisis energética, la crisis del petróleo, una época difícil donde había escasez, carestía del petróleo. Otra de ellas fue la crisis de los rehenes iraníes, cuando fueron tomados por rehenes muchos americanos ahí en la embajada de Estados Unidos. Pero una de las crisis más difíciles fue la crisis Watergate. ¿Cuántos recuerdan esta crisis? La crisis que pasó en uno de los hoteles allí en este lugar fue donde fue una crisis que tuvo que ver con el presidente Nixon. El presidente Nixon se vio envuelto en un escándalo y esto sacudió nuestra nación y cambiaría para siempre la forma en que este país iba a tener credibilidad en los líderes, en los presidentes. De ahí en adelante cambió la forma de pensar de los estadounidenses, pero esto nos llevó a la renuncia. Esto trajo consecuencias por la integridad que falló el presidente Nixon, por el error que cometió. 2 años después él renunció a la presidencia. Esto fue un golpe muy difícil en la política. Usted puede leer la historia, es una historia poco compleja de esto, un robo que pasó cuando gente entró en este lugar, en la sede del grupo demócrata en este hotel y trataron de robar información. El presidente estaba involucrado en este robo o sabía, tenía parte en esto. Y fue presionado por los medios de comunicación, por el partido opositor, hasta que consiguieron pues que él renunciara. El tema de hoy estamos tratando de integridad. Es un tema que realmente nos toca en nuestras vidas porque de alguna manera todos fallamos en diferentes ocasiones, todos tenemos errores como seres humanos que somos. Y vemos que nuestra nación fue consumida por el escándalo que pasó cuando él renunció. La razón por este escándalo, por esta crisis, fue porque era una crisis de integridad, una crisis donde la integridad, el nombre, la confianza en un presidente se perdió.
Hoy seguimos enfrentando una crisis de integridad con nuestros líderes. ¿Cuántos saben eso? Es difícil confiar en un gobierno, en un presidente, en un líder de la nación. Es difícil confiar a veces en nuestros trabajos, inclusive en nuestras familias. Hay veces que fallamos como líderes, como padres de familia, como esposos, como hijos. En alguna manera todos somos afectados cuando la integridad se ve, se revela o se hace presente en nuestras vidas. Por eso este mensaje es un mensaje fuerte donde podemos aprender, crecer, mejorar y ser diferentes de como hemos sido en el pasado. Cada día, si usted se da cuenta, nos enfrentamos a cosas a circunstancias en las que podemos mantener nuestra integridad o, o rechazarla, podemos perderla, perdemos nuestra integridad, nuestra confianza. Pero Dios quiere que nosotros como hijos de Dios nos mantengamos firmes, aun cuando fallamos, cuando nos equivocamos. Él quiere que nos levantemos, que sigamos adelante. ¿Cuántos de ustedes reconocen que hemos fallado en alguna ocasión? Dios nos da la oportunidad. Dios no viene a juzgarnos con un bat en su mano y pegarnos en la cabeza cuando nosotros fallamos, cuando nos equivocamos. Él vino a mostrar amor hacia nosotros, enviando a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para morir por nosotros, porque Él sabía que éramos imperfectos. ¿Cuántos lo creen? ¿No es un privilegio? En el diccionario, ahí en sus notas, usted puede ver en el diccionario Webster, la definición de integridad dice que es la calidad o estado de ser completo o incorruptible. ¿Cuántos de ustedes saben que hoy en día nuestros líderes, nuestros gobiernos son corruptos en muchas ocasiones? Especialmente en nuestros países se ve mucho la corrupción. ¿Por qué? Porque falta la integridad. Esto significa que usted, cuando hablamos de integridad, significa que usted y yo tenemos que ser indivisibles, que no tenemos que ser una persona aquí en la iglesia y otra persona durante la semana. Eso significa ser íntegro, ser incorruptible. Tenemos que unir nuestra vida, no dividirla, no separarla, no quebrantarla, no cambiar de opinión un día y cambiar nuestra forma de pensar en otro día. Si usted divide su vida en diferentes compartimentos o áreas, eso quiere decir que si usted está aquí en la iglesia se comporta de una manera y durante la semana tiene un espacio o un compartimento para comportarse diferente en ese lugar. Y no es así. Dios quiere que estemos unidos, que lo que somos aquí en la iglesia seamos en nuestra casa, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestra escuela, en nuestro vecindario. ¿Cuántas veces se ve el caso de que usted invita a alguien y lo ve aquí en la iglesia sirviendo, nos miran trabajando para el Señor y nos dicen, ¿y tú predicas? ¿Y tú enseñas a los niños? Y allá en el trabajo, oyendo puras músicas como esa de Un puño de tierra, que me dice el hermano Miguel que se escuchan ahí en su trabajo, o 6 pies abajo, o cosas de esas, y bailando ahí la quebradita mientras usted trabaja, y nos dicen, después vienen a la iglesia y nos dicen, ¿y tú eres aquel que allá te portas diferente? No es algo como para podernos a pensar y decir, tengo que ser inquebrantable, tengo que ser el mismo en la iglesia al que soy en mi trabajo o con los vecinos o en la calle. Cuando alguien se nos mete en frente de nuestro carril y le gritamos y le bajamos el vidrio y le pitamos y atrás de nuestras defensas del carro dice Dios es amor y voy a Christian Life Center y Dios te ama, y después nos ven actuando diferente y dicen, ¿y dónde está la integridad de esta persona? ¿Dónde está Dios en él? Entonces tenemos que ser cuidadosos cómo nos comportamos en la iglesia y cómo nos comportamos en el trabajo, en la familia o en cualquier lugar donde nos encontremos.
de modo que lo que la gente vea en nosotros pueda ser lo mismo, que no sea algo diferente. Usted escuchó la historia del presidente Clinton, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que pasó también en su administración cuando él falló y fue descubierto y tuvo errores ahí con la secretaria o con una de las mujeres allí en la presidencia, en la Casa Blanca? Él como presidente hizo muy buenas cosas, pero en su vida privada era diferente, o sea, no era la misma persona. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque somos un ejemplo para los demás, debemos de ser un ejemplo para los demás. La integridad es nuestra vida privada, tiene que coincidir con nuestra vida pública, ¿sí o no? No podemos ser una persona en lo privado y otra persona en el área pública. Ahí en sus notas usted puede ver una pregunta que dice, ¿por qué es tan importante la integridad? Si usted tiene sus notas, puede ir llenando los espacios. Número 1, la integridad es el poder que impulsa el liderazgo. Si usted ha sido llamado a ser líder, no solamente hablando en la iglesia, pero en su familia somos líderes, ¿sí o no? Como padres de familia, como esposos, como supervisores en los trabajos. Hemos sido a llamar líderes en diferentes áreas. Entonces lo que impulsa ese liderazgo es la integridad. La integridad es como cuando usted le pone la gasolina a su carro. Si usted no tiene gasolina en su auto, en el tanque de su auto, ese carro no va a avanzar. Si queremos ser líderes, tenemos que poner integridad a trabajar en nuestras vidas. Eso no solo significa en las áreas de trabajo, sino también en la familia, en la iglesia, en donde quiera que nos encontremos. Hay un proverbio chino, no sé si usted lo ha oído, ahí está en sus notas, dice: el que cree que es un líder, pero nadie lo sigue, solamente está dando una caminata, o solamente es como ir a hiking y tomar una caminada por ahí, pero nadie lo sigue. Usted se da cuenta si usted está haciendo su trabajo como líder cuando usted tiene personas que lo apoyan, cuando usted se siente abrigado, cobijado por personas que le dicen: yo te apoyo, ¿qué vamos a hacer? Aquí estoy, cuenta conmigo. ¿Por qué? Porque ven el ejemplo en usted. Un líder no es el que ordena: quiero que hagas esto, quiero que hagas aquello. Un líder es el que les dice a los demás: mira, así se hace esto, así podemos hacer las cosas mejor. Un líder no es el que solamente da órdenes, es el que le dice a la gente cómo hacer las cosas. Usted puede tener un título donde tiene un liderazgo, ya sea como supervisor, como maestro, como músico, como líder en cualquier área, como pastor, pero si usted no tiene gente que esté a su lado siguiéndolo, apoyándolo, eso le dice que su liderazgo no es bueno, que su liderazgo no está causando ningún impacto en los demás. En sus notas dice: el secreto de liderazgo es la influencia, y la llave de la influencia es integridad. La llave para poder tener influencia en los demás es ser íntegros, ser transparentes con los demás, ser sinceros, ser humildes. La integridad es un ejemplo que otros pueden seguir en ti. La integridad es la llave que abre puertas para que tú seas un buen líder. En Primera de Pedro, ahí en sus notas, capítulo 5, verso 1 al 3, dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. Mira lo que dice: apacentad la grey, cuidad de la grey, cuidad del rebaño que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, no porque alguien te lo impone, no porque alguien te dice tienes que hacerlo, sino porque por voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Ahí está otra vez la palabra: ser deshonesto, no tener integridad, no tener transparencia, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos, otra vez ahí la palabra, ejemplos de la grey. ¿Cómo podemos ser buenos líderes en el área donde Dios nos ha llamado a servir? Siendo ejemplos para los demás, no siendo
un autoritario, no dando órdenes, no mandando, sino siendo ejemplos y mucho más a través de nuestra integridad. Tenemos que ser íntegros. Integridad significa que usted elige ser un ejemplo para, para los que están a su cargo, para el ministerio donde Dios lo ha puesto a servir. Si tú no impactas a nadie diciéndoles lo que tienes que hacer, sino como los vas a impactar es poniendo el ejemplo de lo que tienen que hacer. Otra cosa que vemos ahí en tus notas dice, ¿por qué es tan importante la integridad? Número 2, la integridad es la base de toda buena relación. Si tú eres íntegro en el área donde estés sirviendo o desempeñando un papel de liderazgo, tenemos que ser íntegros, tener integridad para tener una buena relación con los demás, ¿sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo hasta aquí? Amén. Si tú quieres tener una buena relación con los demás, tenemos que demostrar integridad, transparencia. Si usted no tiene integridad, no va a construir buenas relaciones con los demás. Por más que usted se esfuerce, por más que usted invite a las personas a apoyarlo, a unirse al ministerio a donde usted esté trabajando, si usted no tiene integridad, no va a tener una buena relación con los demás. Porque la verdad y la confianza van juntas, ¿sí o no? Si usted habla con la verdad y es transparente y es sincero y es amoroso y es humilde con los demás, eso es lo que va a crear, a formar una buena relación. Si no dices la verdad, nadie va a confiar en ti. Si tú no eres sincero con los demás, nadie puede confiar en ti. No puedes ser un buen líder, no puede haber una buena relación en tu ministerio o en tu liderazgo. Primera de Juan capítulo 1 verso 7 dice, pero si andamos en luz, otras versiones dicen en verdad, pero si andamos en la verdad, si siempre hablamos con la verdad, como Él está en luz o en la verdad, tenemos comunión unos con los otros. ¿Qué es lo contrario de esto? Que si nosotros andamos con mentiras, si nosotros no somos sinceros, si nosotros siempre tratamos de mentir, de ocultar la verdad, no puede haber armonía, no puede haber comunión los unos con los otros. No solamente hablo de la iglesia, en la familia, en el hogar, con los hijos. Si tú les mientes a tus hijos, ellos no creen en ti, no confían en ti. Si tú le mientes a tu esposo o a tu esposa, esa relación no va a funcionar. Si en tu trabajo tú siempre estás con mentiras, tarde o temprano vas a terminar destruyendo la credibilidad, la confianza en ti. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Dice número 3, ¿por qué es tan importante la integridad? La integridad es camino que conduce a la paz personal. ¿Cuántos me entienden? Una vez más lo voy a repetir. La integridad es el camino que conduce a la paz personal. ¿Tú quieres tener paz contigo mismo? Tienes que ser íntegro, transparente, sincero, porque eso te da la paz. ¿Cuántos de ustedes han sentido cuando estás enemistado con alguien que no tienes paz? Amén. Ya veo que no soy solo yo. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando estás mal con alguien, la paz se va de ti. No puedes dormir, no puedes estar en comunión con los demás, no puedes estar en una buena relación con tu supervisor, en el trabajo, con tu maestro, en la escuela, con tus vecinos. Cuando se rompe esa comunión, esa credibilidad, esa confianza, no hay paz en ti. No estás tranquilo hasta que tú haces las paces con los demás, ¿sí o no? Amén. Porque eso te trae paz. Estar bien con los demás, estar en armonía, hablar la verdad, trae paz a tu vida. Proverbios 10:9 dice, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. ¿Han oído ustedes ese dicho que dice, el que nada debe, nada teme? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque estamos confiados, porque no estamos ocultando nada. Pero el que vive en temor, en miedo,
Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga. ¿Ha usted leído ese versículo? El impío huye sin que nadie lo persigue. Usted anda huyendo, escondiéndose todo el tiempo, temeroso, con miedo, temor que algo me va a pasar, que no me siento bien, que tengo nervios, que no puedo dormir. ¿Por qué? Porque no somos íntegros, porque no hablamos con la verdad, porque estamos mintiendo, porque estamos rompiendo la relación con los demás por falta de integridad. La integridad es una clave, una llave muy importante en nuestras vidas para tener paz con nosotros mismos. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. La Biblia dice que hay muchos beneficios por vivir una vida de integridad. Tener la conciencia limpia no tiene nada que esconder, no tienes miedo de nadie, de nada. La integridad nos da confianza. Cuando somos íntegros, cuando hablamos la verdad, nos da confianza. Número 2, ahí en sus notas, ¿cómo vivir en integridad? Muchas veces sabemos que es bueno vivir en integridad, pero no sabemos cómo hacerlo. ¿Cómo podemos vivir en integridad? Vivimos en un mundo que carece de integridad, donde se hace muy común, muy normal, muy natural el oír mentiras, el mentir a los demás, el engañar a los demás. Eso nos pone en situaciones incómodas donde no sabemos si decidimos mantener nuestra integridad o romperla y perder la confianza. En Efesios capítulo 4, verso 15 dice: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. ¿Cómo podemos lograrlo? Siguiendo la verdad, andando en verdad, siendo transparentes. La verdad está muy de moda en estos días. Está en crisis, está en problemas hablar con la verdad. Es muy común saber que la gente miente. No sé si usted ha oído que hay estadísticas que el 91% de las personas dicen que mienten normalmente. El 91%, imagínese, de las personas mienten en alguna manera u otra. Otra estadística dice que 7 de cada 10 personas en los negocios mienten para poder tener éxito. En mi trabajo hay vendedores, hay 2 vendedores. No creo que me estén escuchando porque ellos hablan inglés, no hablan español, pero hay 2 vendedores que en una ocasión me dijeron: ¿y tú no quieres ser vendedor? ¿Por qué no quieres ser vendedor? No, pues no me gusta, mi trabajo es manejar, hacer deliveries y yo me siento a gusto haciendo esto. Pero uno de ellos fue sincero y me dijo: haces bien, no te recomiendo ser vendedor. ¿Por qué? Le digo. Porque para ser vendedor, dice, tienes que mentir a los clientes. Y eso es para poder tener éxito. Es la manera que ellos se ganan la vida, haciendo más ventas, mintiéndole a los clientes. Así de que para poder tener éxito en los negocios, se dice que 7 de cada 10 personas tienen que mentir al cliente para poder tener éxito. No sé si usted recuerda las noticias cuando un camión de esos de seguridad que transportan dinero tuvo un accidente en las calles y miles de dinero de billetes estaban rodando ahí, volando por las calles. Y personas ancianas de todo tipo recogían billetes y corrían de la policía. En lugar de entregarlos y entregarlos a las autoridades, no había integridad, no había confianza. Todos los agarraban y se iban con ellos corriendo. También usted ha oído la historia del detector de mentiras. ¿Ha oído eso? Dice que una encuesta que cuando inventaron este detector de mentiras, entrevistaron o lo pusieron por obra o en prueba con 25,000 personas. Y de estas 25,000 personas concluyeron que la gente es deshonesta, que la gente miente. Imagínense cómo nos sentiríamos nosotros si nos pusieran ese detector. No tiene que contestar, solamente piense. Si a usted le pusieran el detector de mentiras, ¿cree que pasaría la prueba? Amén. Se lo dejo de tarea.
¿Por qué? ¿Por qué pasa esto de que hay deshonestidad en nuestras vidas? Porque somos parte de una raza caída, ¿sí o no? Somos humanos, fallamos. ¿Quién de ustedes es perfecto? Levante la mano, dígame, yo nunca miento, yo nunca me equivoco, yo nunca fallo. Todos venimos de una raza caída, el pecado está en nosotros, por eso Cristo vino y murió por nosotros, porque fallamos, porque nos equivocamos, porque mentimos. Tenemos problemas para decir la verdad, tenemos problemas para ser honestos con los demás, para ser íntegros. Hay una historia que dice que llegó a un restaurante una pareja, un hombre y una mujer, y pidieron una cubeta de pollo. Y en esa cubeta se encontraban $800, creo, que dice ahí la historia. Y entonces ellos decidieron ir a regresarlo al manager, llamaron al manager, al manejador del restaurante. Y le dijeron, ¿sabes que encontramos estos $800 en la cubeta de este pollo y queremos regresarlo? Y dice, wow, dice, ya no hay gente como ustedes. Ya no hay personas de ese tipo que sean tan íntegros, tan legales, tan honestos. Y esto merece un reconocimiento. No quiero que se vayan, les dice el manejador. Dice, ahorita vamos a llamar a los medios de comunicación para que ustedes sean populares y la gente vea que todavía hay gente honesta y que tiene credibilidad y que puede ser confiable. Porque mucha gente ahora ya no cree que hay gente honesta. Y cuando el manejador les dijo que iba a llamar a los medios de comunicación, la televisión, el radio y los periódicos para dar a saber que ellos eran personas íntegras, personas de confianza, el hombre dijo, no, por favor no haga eso, nos tenemos que ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no quiere que sus nombres salgan al público? Dice, es que con la mujer que estoy está casada y yo estoy saliendo con ella. Ellos eran muy íntegros en regresar el dinero, pero eran deshonestos en su matrimonio. ¿Usted imagina eso? Entonces, podemos ser íntegros en una manera, pero ser deshonestos en otra manera. Por eso el mensaje nos dice, no tenemos que tener compartimentos de cómo comportarnos en un lugar de una manera y diferentes en otra área, en otra manera. En otra área, en otro compartimento, ser diferentes. Estamos en la iglesia, tenemos que hacer lo mismo cuando estamos en el trabajo. Tenemos que estar con nuestra frente en alto, donde quiera que vayamos. Si queremos ser buenos líderes, tenemos que tener transparencia y ser confiables a donde quiera que vayamos. ¿Cómo vivir en integridad? Número 1. Di la verdad constantemente. No digas la verdad solamente en ocasiones. Tenemos que decir la verdad constantemente. Número 2, tenemos que decir la verdad completamente, no a medias. No, pues yo dije algo, pero faltó algo. Esa cosa que faltó tenemos que hablar con la verdad. Aunque para ti te parezca insignificante, tenemos que ser honestos y sinceros en todo, completamente, no solamente en parte. Los problemas se hacen más grandes, ¿por qué? Por la falta de franqueza, porque muchas veces no somos francos, no somos honestos, no hablamos la verdad. Ocultamos cosas para evitar problemas, ¿sí o no? Queremos tener paz a cualquier precio. Queremos estar en paz con los demás sin importar cuál es el precio que estamos pagando. Jesús dijo en Juan capítulo 8, verso 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nadie puede cambiar si no está dispuesto a decir la verdad. No podemos decir que nosotros hemos cambiado nuestra vieja naturaleza si no hablamos con la verdad, si no somos sinceros, si no somos íntegros. La Biblia dice que Dios es el Padre de la verdad, ¿sí o no? Pero ¿qué dice? ¿Quién es el padre de la mentira? El diablo. Y nosotros en cada ocasión que se nos presenta,
podemos tomar la decisión de decir, o quiero servir a mi Padre Celestial, que es Dios, o quiero servir al diablo con la mentira. Usted toma la decisión. ¿Qué es la decisión que usted va a tomar de aquí en adelante? ¿Ser honesto, ser íntegro, decir la verdad, o seguir viviendo en mentira? Así que cada día nosotros elegimos a quién servimos. ¿Cómo vivir en integridad? En Juan capítulo 8, verso 32, ya lo leímos: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Número 3, di la verdad amorosamente. Muchas veces decimos, yo le dije la verdad, pero ¿cómo lo dijiste? Tenemos que decir la verdad en amor, aunque sea la verdad. Tenemos que hacerlo con amor. Habla con la verdad en un espíritu de amor. La gente cambia más fácil, la gente te escucha más fácil cuando tú le hablas en amor, ¿sí o no? Pero como humanos muchas veces fallamos, nos equivocamos y ofendemos y decimos cosas que no le agradan a las personas porque no lo hacemos en amor. Número 3, ¿qué aspecto tiene la integridad? ¿Cómo se mira la integridad? Número 1, di la verdad. En Proverbios 16:13 dice, los labios justos son el contentamiento de los reyes, y estos aman al que habla lo recto. Es bueno hablar lo recto, es bueno ser íntegros, es bueno hablar la verdad. En Romanos 9:1 dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. ¿Cómo está nuestra conciencia en este día? ¿Tenemos paz por decir la verdad? ¿O no hay paz en nosotros por hablar mentira? Hay cosas que una persona que es íntegra no tiene que decir ni hacer, ¿sí o no? Si nosotros decimos que somos íntegros, que somos honestos, que somos transparentes, no debemos de decir mentiras o hablar chismes de los demás, levantar falsos testimonios de los demás o ser hipócritas. Amén. ¿Qué aspecto tiene la integridad? Número 2, defiende la verdad. Ponte de pie por la verdad. Si tú sabes que alguien está incriminando o descreditando a alguien y no es verdad, tú tienes que ponerte de pie y defender la verdad. Hablar por alguien que está siendo descreditado o que está siendo puesto en mal, que está siendo menospreciado, y tú sabes que es mentira, tienes que defender la verdad, no importa las consecuencias. Hay cosas que como cristianos, que como hijos de Dios no debemos de decir. Tenemos que defender la verdad. A veces hay que hacer algo porque la integridad nos lo exige, ¿sí o no? Hay que hacer muchas cosas porque la integridad nos lo está pidiendo. Segunda de Corintios capítulo 13, verso 8, dice, porque nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Tenemos que estar a favor de la verdad. Ahí en sus notas hay una nota que dice, hoy en día mucha gente quiere defender los derechos personales, pero no quiere tener nada de responsabilidades personales. Peleamos mucho por los derechos personales, pero no reconocemos que una de las responsabilidades personales es hablar con la verdad y ser íntegro. No hay muchas personas interesadas en defender la verdad, pero hay momentos que como cristianos debemos defender la verdad, ¿sí o no? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos aprendiendo algo? En Santiago capítulo 4, verso 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué es? Le es pecado. Muchas veces nosotros sabemos lo que es verdad, pero si no lo hacemos, también es pecado. ¿Qué aspecto tiene la integridad? Número 3, tenemos que vivir la verdad, vivir en verdad. En Filipenses capítulo 2, verso 14, dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Todo lo que hagamos tenemos que hacerlo sin murmurar, sin quejarnos,
sin contender con los demás, sin pelear con los demás, para que estéis irreprensibles y sencillos, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cómo podemos resplandecer en las tinieblas? Siendo sin mancha, siendo íntegros, siendo transparentes, honestos, vivir en la verdad, ¿sí o no? Verso 16 dice: aseados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Si nosotros queremos llegar íntegros, sin mancha, no perfectos, no estoy hablando de perfección, pero de integridad, de honestidad, de transparencia, de vivir en verdad, para cuando llegue el día, no decir: y todo lo que hice desde que conocí de Cristo, ¿de qué sirvió? Sería muy fácil si obedecemos la palabra de Dios. Usted sabe que a veces en las parejas, en los matrimonios, usted ve muchos problemas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Amén. ¿Y a qué se debe? Si tenemos la palabra de Dios. Dios no es nuestro consejero, nuestro guía en cualquier área de nuestras vidas. Con los hijos, en el matrimonio, en el hogar, en el trabajo. Pero ¿por qué hay problemas en los matrimonios? ¿Por qué hay tantos divorcios, separaciones, pleitos? Porque uno de los dos, o a veces los dos, no están siguiendo el consejo de la palabra de Dios. Pero si todos seguimos el consejo de la palabra de Dios, sería tan fácil. Cualquier relación, cualquier trabajo, cualquier liderazgo, sería tan fácil si nosotros siguiéramos la palabra de Dios. Pero si nosotros fallamos y rechazamos la palabra de Dios, todo se nos complica. Por eso hay tanta deshonestidad en los hogares. Usted sabe que hay una historia que un pastor contaba que dice que una hermana en la congregación estaba enferma de cáncer y el doctor la había desahuciado, y el esposo, cuando se dio cuenta, la abandonó porque se dio cuenta que iba a morir, y fue y antes de que muriera empezó a enredarse con otra mujer y se juntó con la otra mujer y dejó a su esposa abandonada porque estaba enferma. ¿Y qué cree? Que Dios la sana. Y el otro ya con la otra relación, pensando que la esposa iba a morir. ¿Usted cree que eso es honestidad, eso es integridad, eso es transparencia, eso es vivir en verdad? Si usted vive una vida obedeciendo la palabra de Dios, si usted y yo vivimos una vida así, las cosas son fáciles. Nosotros brillaremos si obedecemos la palabra de Dios en la oscuridad. Y la gente lo va a notar. La gente nos va a ver como una luz en medio de las tinieblas. Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a terminar. Pero yo quiero que antes de terminar, la pregunta es: si usted vive una vida de integridad, brillará. ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo es tu situación? ¿Cómo estás viviendo tu integridad en este momento? Yo te voy a pedir que te pongas de pie, vamos a orar, pero antes yo te digo, tenemos que practicar la integridad, ser transparentes. Practiquemos, vivamos lo que predicamos. No es triste, no es desagradable saber que alguien te diga: tú no estás viviendo lo que predicas. Tenemos que ser ejemplos. Si realmente queremos ser buenos líderes, buenos esposos, buenos hijos, buenos compañeros en el trabajo, tenemos que vivir lo que aprendemos aquí en la iglesia. ¿Sí o no? ¿Cuántos me están entendiendo? Si tu familia
es importante para ti, tenemos que darle el lugar que le corresponde a la familia, al esposo, a la esposa, a los hijos. Si tú dices que Dios es el primer lugar en tu vida, tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida. Si tú dices que la iglesia, el ministerio donde te ha puesto Dios a servir es importante para ti, tenemos que ser fieles a ese ministerio, a ese llamado, a donde Dios te ha traído a servir. ¿Cómo funciona la integridad en tu vida? ¿Cómo estás tú en este momento? No somos nadie para juzgarnos uno al otro, pero sí podemos meditar y decirnos uno mismo, ¿cómo estoy viviendo mi vida en la integridad? No importa tanto lo que otras personas piensen de ti, lo que importa es lo que Dios piensa de ti y lo que tu familia piensa de ti. ¿Por qué? Porque la familia es la que te está mirando, con la que tú vives todos los días. La familia es la que te puede decir si tú estás viviendo una vida íntegra, una vida transparente, o estás siendo falso, hipócrita, egoísta, si no vives en la verdad, si no practicas la verdad, si no vivimos lo que predicamos. Los que están a nuestro alrededor son los que nos lo dicen. Aquí como hermanos nos vemos una vez por semana, pero ¿cómo somos cuando llegamos al hogar? ¿Cómo le hablamos al esposo, a la esposa, a los hijos? ¿Qué dicen tus hijos de ti? ¿Cómo se expresan de ti? Pregúntale a ellos en qué lugar te tienen. Tú te das cuenta de cómo está tu integridad por lo que oyes de los demás, por lo que tu esposo o tu esposa te dice, por los que tus hijos te dicen, no por lo que dicen los demás. Preocúpate por lo que Dios piensa de ti, por lo que tu familia piensa de ti. Amén. Ahí donde tú estás, cierra tus ojos. Vamos a orar. Pero yo te digo en este día, medita en lo que hemos escuchado. Meditemos en su palabra y pidámosle que Él nos cambie. Si hay áreas que tienen que ser cambiadas, Él tiene el poder, tiene la habilidad, la autoridad para cambiarnos, para transformar nuestras vidas. Señor Jesús, te damos gracias una vez más por tu palabra. Gracias te damos por este tiempo, Señor. Te damos gracias por tu Espíritu Santo, porque tu Espíritu Santo nos redarguye, nos inquieta. Gracias, porque podemos saber que aun cuando te fallamos, Señor, tú estás con nosotros. Que tú eres un Dios de amor, un Dios que nos perdona, que nos ayuda a corregir esas fallas, esos errores que tenemos. Gracias porque podemos sentir cuando tú hablas a nuestras vidas. Yo te pido en este día que tú trates con cada uno de nosotros. Todos te necesitamos, Señor. Somos humanos, cometemos errores, nos equivocamos, fallamos. En ocasiones mentimos, engañamos, traicionamos. Yo te pido en este día que nos ayudes a ser mejores, que nos cambies, que podamos salir diferentes de cómo llegamos. Si hay alguien, Señor, en este día que no conoce de tu palabra, que no te ha aceptado como su Señor y Salvador, que pueda, Señor, sentir la necesidad de venir a tus pies, a tus caminos, que pueda reconocer que sin ti nada somos, ni nada podemos hacer. Si hay alguien que se ha apartado y que quiere reconciliarse contigo, Señor, yo te pido que trates con él allí en esta hora, que trates con ella. Tú sabes cada corazón, cada vida. Tú sabes nuestras áreas, lo íntimo, lo profundo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Si Dios te ha hablado